En enero de 1926, miles de personas en Londres entraron en pánico absoluto. O sea, un pánico genuino y real. Totalmente. Creían firmemente que una turba revolucionaria violenta estaba arrasando la capital británica. Y destruyendo edificios gubernamentales, sembrando el caos total. Las centralitas se colapsaron por completo. Hubo llamadas desesperadas a las autoridades para pedir auxilio. El terror se apoderó de las calles. Y resulta que nada de eso era real. Absolutamente nada. Era pura y simplemente una obra satírica. Exacto, una obra escrita por Ronald Knox que se estaba transmitiendo en directo por la radio de la BBC. Y la ficción incluía reportes falsos sobre, fíjate en esto, el uso de morteros en Trafalgar Square Madre mía. y la destrucción del mismísimo reloj del Big Ben. Pero claro, quienes sintonizaron sus aparatos de radio unos minutos tarde, pues se perdieron la advertencia inicial de que era una dramatización. Es que es un punto de partida inmejorable para nuestra inmersión profunda de hoy. Ya te digo, Para estructurar este debate nos apoyamos en una extensa recopilación cronológica. A ver, una línea de tiempo global súper detallada que hemos obtenido de Wikipedia. que recoge de manera exhaustiva todos los eventos políticos, culturales y tecnológicos de aquel momento. Eso es. Y el objetivo principal de revisar todas estas fuentes no es simplemente leer una lista de efemérides aburrida. Que va, para nada. La misión de este análisis a fondo es demostrar cómo ese año en particular, 1926, actúa como el verdadero punto de ignición del siglo XX. El momento exacto, digamos, en el que el mundo moderno arrancó de golpe. Sus motores se encendieron. Pues vale, vamos a desgranar esto, porque quiero desmontar definitivamente esa idea romántica y, bueno, bastante manida que suele resumir toda la década de los 20. Claro, los vestidos de flecos, las bandas de jazz, el charleston. Totalmente. O sea, parece que todo eran fiestas clandestinas. Pero al rascar un poco la superficie, 1926 demuestra ser un año mucho más visceral y caótico. Fue el escenario de un choque frontal, en plan, una colisión entre una tecnología que avanzaba a pasos de gigante y una sociedad global que, francamente, aún no estaba lista para manejarla. A ver, hablemos primero de esos gigantescos saltos tecnológicos, porque los registros de aquel año revelan avances que, para los ciudadanos de a pie, tenían que parecer pura ciencia ficción. Sin duda. Fíjate que en el mismo mes de enero en el que la BBC desataba ese pánico tremendo, el inventor escocés John Logie Baird convocaba a los miembros de la Royal Institution. En su laboratorio de Londres, ¿verdad? Eso es, para demostrar, por primera vez, un sistema funcional de televisión mecánica. Espera, frena un momento ahí. Es que el concepto de televisión mecánica, o sea, me suena a oxímoron absoluto. Ya, choca un poco. Claro, hoy concebimos las pantallas como millones de píxeles, tecnología digital pura. ¿Cómo demonios lograban transmitir imágenes en movimiento usando mecanismos físicos? Pues la genialidad de Baird radicaba en el uso de lo que se conoce como el disco de Nipkow. El disco de Nipkow, vale. Imagina un gran disco de metal, girando a muchísima velocidad, y que está perforado con una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral. Sigo visualizándolo. Un disco con agujeros que gira súper rápido. Exacto. Al colocar un objeto muy iluminado frente a este disco que gira velozmente, los agujeros escaneaban mecánicamente la imagen, línea por línea. Ostras. Y esto permitía que la luz pasara en secuencias hacia una célula fotoeléctrica. Esta célula era la encargada de convertir esas variaciones de intensidad lumínica en impulsos eléctricos. Vale, voy pillándolo. Luego, en el aparato receptor, otro disco idéntico giraba exactamente a la misma velocidad frente a una lámpara de neón que parpadeaba según los impulsos recibidos. ¡Qué barbaridad! Al mirar a través de ese segundo disco, el ojo humano, gracias a la persistencia retiniana, recomponía la imagen original en movimiento. Era pura magia óptica y mecánica. Es decir, estaban literalmente troceando la luz de manera física mediante agujeros giratorios para enviarla por un cable. Menuda genialidad técnica. Totalmente de locos. Y no fue el único ámbito donde la ciencia rompió moldes ese año. Ah, claro, los cohetes. Eso es. En marzo de ese mismo año, el ingeniero Robert H. Goddard, trabajando casi en el anonimato en una granja de Massachusetts,
lanza el primer cohete propulsado por combustible líquido de la historia. Un hito histórico crucial porque hasta ese momento los cohetes dependían de pólvora o de combustibles sólidos, ¿no? Claro, combustibles que se queman de forma incontrolable una vez que los enciendes, no los puedes apagar. Goddard introdujo la combinación de gasolina y oxígeno líquido. Y supongo que solo cambia todo. Pues sí, porque permitía un empuje continuo, regulable y con una potencia inmensamente superior. Aunque he leído en las fuentes que su primer cohete solo voló durante unos segundos. Sí, apenas alcanzó 12 metros de altura. Pero el mecanismo básico que utilizó es exactamente el mismo principio subyacente que décadas más tarde llevaría al ser humano a la Luna. Televisión, la semilla de la carrera espacial. Y luego tenemos, bueno, la revolución del sonido comercial. El cine hablado. Eso es, en agosto de 1926, el cine mudo recibe su sentencia de muerte cuando el sistema Vitaphone, impulsado por la Warner Bros., estrena la película Don Juan. Un hito cultural brutal. Por primera vez de forma comercial y a gran escala, el público escucha música y efectos sincronizados perfectamente con las imágenes en la pantalla grande. Y, a ver, el cómo funcionaba el Vitaphone también es fascinante por lo rudimentario pero a la vez efectivo que era. No iba impreso en la cinta de la película. ¿Qué va? A diferencia de los sistemas posteriores, que sí imprimirían el sonido directamente en la banda de celuloide, el Vitaphone emparejaba el proyector de cine con un tocadiscos gigante. Espera, ¿un tocadiscos? O sea, ¿literalmente ponían un vinilo a la vez que la película? Básicamente, un eje mecánico sincronizaba el motor que pasaba la película con el plato que hacía girar el disco de sonido. Madre mía, qué peligro. Claro, imagínate, si la aguja del gramófono saltaba por un rasguño, toda la proyección quedaba fatalmente desincronizada. Ya me imagino al proyeccionista sudando la gota gorda. Totalmente. Pero a pesar de su fragilidad, logró algo sin precedentes. La voz, la música y la imagen en movimiento conectaron a la sociedad a una escala masiva. Lo que me lleva de vuelta directamente al incidente del pánico radiofónico de la BBC que comentamos al principio. A ver, cuéntame. Pues me parece fascinante relacionar esa irrupción repentina de la información audiovisual masiva con el miedo del público. Es como las fake news virales de hoy en día. Completamente. A fin de cuentas, la sociedad de 1926 sencillamente no había tenido tiempo de desarrollar los anticuerpos cognitivos que la población actual tiene frente a los medios de comunicación. Es una analogía analítica muy certera. Hay que situarse en el contexto de la época, ¿sabes? A ver, Hasta la expansión de la radio comercial en esta década, la información fluía principalmente a través del papel impreso, los periódicos, los libros. claro, la prensa escrita de toda la vida. Y el texto requiere un proceso activo de lectura, de asimilación lógica, que te permite cierta distancia crítica. Pero de repente una tecnología permite que una voz humana incorpórea entre en tu casa. Con toda su intonación, su dramatismo, la urgencia del directo, directamente en el salón de las casas. Exacto. Psicológicamente, la voz hablada desde un aparato institucional como la BBC transmitía una autoridad casi mágica. El público carecía por completo de la alfabetización mediática necesaria para dudar. Claro, para ellos, si la caja hablaba, era la verdad irrefutable. No desconfiaban de las noticias falsas porque jamás habían experimentado un medio capaz de engañarles en directo y a nivel nacional. Fue un impacto brutal en la psicología de las masas. Desde luego. Y mientras la tecnología alteraba la mente de los ciudadanos, la manera física en la que la gente estructuraba su vida y su trabajo también experimentaba un terremoto inmenso durante ese año. Aquí entramos en un tema clave. El flujo incesante de información comercial en masa iba de la mano con la naciente producción industrial a gran escala. Y ambas necesitaban reconfigurar el tiempo de la sociedad. Aquí es donde los datos históricos revelan una contradicción enorme, y es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, explícate. Pues que para que hubiera consumo masivo de entretenimiento o de bienes materiales, hacía falta gente con tiempo libre para consumir, ¿no? Totalmente lógico. Y así, en septiembre, el magnate industrial Henry Ford implementa algo revolucionario. En sus fábricas, la semana laboral de 5 días y 40 horas. Básicamente se saca de la manga el concepto moderno del fin de semana para la clase trabajadora. Sí, la decisión de Henry Ford tenía una lógica interna puramente pragmática. Su modelo de producción en cadena era increíblemente eficiente, fabricando vehículos de manera ininterrumpida. Pero claro, los coches no se compran a sí mismos. Exacto.
Como él mismo razonaba, Ford argumentaba abiertamente que si un operario pasaba 6 o 7 días a la semana atrapado en una línea de montaje, agotado de sol a sol, jamás tendría la necesidad real de poseer un automóvil. Lógico. ¿Para qué lo quiere si no tiene tiempo de conducirlo? Ni tendría la energía o el tiempo para disfrutar de otros bienes de consumo. Desde la óptica de Ford, el tiempo libre no era un derecho humano, era una herramienta macroeconómica esencial. O sea, el ocio masivo se convirtió en el motor imprescindible para mantener girando la rueda del capitalismo industrial. Eso es. Vale, te compro la teoría económica del consumo. Tiene todo el sentido. Pero permíteme ser bastante escéptico y plantear una duda. Dime. ¿Fue solamente una táctica comercial brillante? Porque, sinceramente, me resulta difícil creer que Ford tomara esta decisión sin mirar de reojo el polvorín social que estaba estallando en Europa. Ah, entiendo por dónde vas. Claro, solo unos meses antes, en mayo de 1926, el Reino Unido quedó absolutamente paralizado por una huelga general sin precedentes. En apoyo a los mineros del carbón. Sí, fue monumental. Participaron millones de trabajadores, desde el transporte hasta las imprentas. El gobierno británico tuvo que declarar el estado de emergencia oficial. Fue una crisis tremenda. Entonces la pregunta es, ¿acaso no redujo Ford la jornada laboral también como una válvula de escape? En plan, para evitar que sus propias fábricas enfrentaran un estallido sindical similar. Es un análisis muy pertinente y el temor al levantamiento sindical obviamente formaba parte del cálculo de la época en Estados Unidos. Claro, no vivían en una burbuja. No obstante, las motivaciones subyacentes diferían mucho por las circunstancias continentales. En Gran Bretaña, la huelga general de mayo no buscaba conquistar derechos de ocio. Ya, no pedían irse de fin de semana. Exacto. Era una acción desesperada contra las imposiciones de los dueños de las minas, que exigían recortes salariales drásticos y jornadas más largas en una industria del carbón que estaba colapsando. Ostras. Europa seguía pagando el tremendo precio económico, la inflación y las deudas heredadas de la Primera Guerra Mundial. Claro, el contexto era otro mundo. Mientras Ford operaba en una economía estadounidense boyante y expansionista que podía financiar el experimento del ocio, el movimiento obrero británico estaba librando una dura batalla por el sustento básico. Es una disparidad que marea, fíjate. A un lado del charco, fábricas planificando el tiempo de ocio para maximizar las ventas de automóviles. Y al otro, millones de mineros parando un imperio para no morir de hambre. Así de cruda era la realidad. Pero, a pesar de estas tensiones, lo innegable es que la sociedad global estaba forjando poco a poco esa nueva cultura del tiempo libre. Y con ella la gente comenzó a buscar nuevos tipos de héroes que encajaran con esta era moderna, ¿no? Efectivamente. En agosto, por ejemplo, la estadounidense Gertrude Ederle pulveriza los récords al convertirse en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha, ¡Qué pasada! superando los tiempos de los hombres en casi 2 horas y cambiando para siempre la percepción pública sobre el deporte femenino. Y en el ámbito cultural y literario, A. Milne publica en Londres el primer volumen de Winnie the Pooh, estableciendo unos referentes de entretenimiento infantil que moldearían a muchísimas generaciones. Y este surgimiento de nuevos hitos culturales coinciden en el calendario de manera casi poética, con una serie de despedidas definitivas. Ah, sí, las muertes y nacimientos. Al repasar las fuentes para este bloque es que es imposible no notar que parece el guión meticuloso de un dramaturgo. Totalmente. Al revisar los registros biográficos de 1926, el año se revela como un puente generacional extraordinario. Menudo puente. Por un lado, tenemos las muertes de figuras que representaban, digamos, el espíritu más puro del siglo XIX. Sí, grandes íconos que nos dejan. En junio, el genial arquitecto Antoni Gaudí fallece trágicamente en Barcelona tras ser atropellado por un tranvía. Una pérdida incalculable. En diciembre, muere en Francia Claude Monet, el pintor que dio nombre al movimiento impresionista. Y en Estados Unidos fallece Annie Oakley, la legendaria tiradora que forjó la mitología del salvaje oeste. Se apagan 3 pilares de una época que estaba caracterizada por la creación más analógica, orgánica y local. Representan, en efecto, el ocaso de un mundo predigital y previo a esa conectividad instantánea que la radio y el cine empezaban a imponer. Pero fíjate quiénes llegan al mundo en esos mismos 12 meses para ocupar ese inmenso vacío. Es que la lista de nacimientos de 1926 es un catálogo abrumador de quienes gobernarían la cultura popular y la geopolítica posterior. A ver, repasa la lista porque es brutal. Nacen la futura reina Isabel II del Reino Unido,
Nace Norma Jean Mortenson, que revolucionaría Hollywood bajo el nombre de Marilyn Monroe. Nace Fidel Castro en Cuba. Y en el terreno artístico nacen figuras titánicas como el trompetista de jazz Miles Davis, el pionero absoluto del rock and roll Chuck Berry, ¿Qué me dices? la aclamada novelista Harper Lee y el genio del humor Mel Brooks. Es de locos pensar que todas estas personalidades compartan generación, que nacieran exactamente en el mismo año. Si conectamos esto con el panorama general, el significado profundo de esta coincidencia es que estamos ante el nacimiento de la generación que heredaría la infraestructura tecnológica creada en el 26. Ostras, es verdad. Las artes visuales estáticas de pintores como Monet cedieron el paso a la imagen en movimiento, el campo perfecto para que iconos como Marilyn Monroe construyeran su celebridad masiva a escala global. Claro, claro. Y el sonido amplificado y la grabación comercial, impulsados por inventos como el Vitaphone, proporcionaron la plataforma tecnológica sin la cual el impacto musical de Miles Davis o Chuck Berry hubiera sido puramente regional, no global. Es decir, que el año preparó el escenario tecnológico exacto que sus figuras nacientes acabarían dominando décadas después. Exactamente. La historia instalando los micrófonos antes de que los protagonistas aprendan a hablar, me encanta. Todo esto suena a un progreso incesante y súper optimista. Pero me encuentro con un bloque en las fuentes que rompe totalmente esa narrativa. Ay, la política. Sí, y me cuesta entender una cosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, si 1926 estaba cimentando las bases del tiempo libre, de innovaciones tecnológicas maravillosas y de la cultura de masas, ¿por qué los registros políticos de ese mismo periodo documentan un retroceso tan oscuro? Esto plantea una pregunta importante, desde luego. Es que medio mundo parece haber decidido entregar su destino al control militar y el autoritarismo justo ese año. ¿Cómo fue posible? Es sin duda la paradoja más sombría del periodo, pero obedece a una mecánica histórica muy documentada. La innovación científica no garantiza en absoluto la madurez política de las sociedades. Ya, tristemente es así. Como mencionamos al hablar del colapso en la industria británica del carbón, el trauma colectivo provocado por la Primera Guerra Mundial aún supuraba. La gente estaba agotada. Las fronteras europeas eran frágiles, la hiperinflación asolaba a múltiples países y las nuevas democracias parlamentarias eran percibidas por vastos sectores de la población como sistemas ineficaces, sistemas caóticamente lentos y profundamente corruptos. Claro. La velocidad abrumadora de los cambios modernos generó un vértigo social enorme. Y la inestabilidad hizo que muchas naciones prefirieran la promesa de orden militar por encima de las incipientes democracias, marcando una tendencia bastante preocupante. Y el vértigo se tradujo en autoritarismo puro y duro. Las entradas enciclopédicas son demoledoras. En el mes de mayo, el mariscal Józef Pilsudski ejecuta un golpe de Estado en Polonia, desatando combates mortales en las calles de Varsovia antes de tomar el control del gobierno. En Grecia, Teodoros Pangalos asume poderes dictatoriales tras unas elecciones que fueron catalogadas de farsa, logrando más del 90% de los votos bajo coerción. Tristemente, así es. Las masas aterrorizadas estaban dispuestas a ceder sus libertades civiles fundamentales a cambio de la promesa de mano dura y estabilidad estatal. Y el ejemplo más notorio de radicalización autoritaria en el 26 ocurre en Italia, en torno a la figura de Benito Mussolini. Cierto, el nivel de consolidación de su poder ese año es alarmante. Especialmente porque la excusa, digamos, le viene de fuera. Mussolini sobrevive a múltiples intentos de asesinato ese año. Sí, incluyendo uno en abril donde una mujer británica le disparó y la bala le rozó la nariz. ¿Qué me dices? Sí. Y luego sufrió otro ataque con bomba en septiembre. Y utiliza estos eventos como combustible para afianzar el fascismo. Así operan los mecanismos del poder autocrático, no hay más. Mussolini instrumentalizó de inmediato esos atentados para justificar una represión implacable. En el transcurso de ese año, promulgó leyes excepcionales. Como, por ejemplo, que prohibió mediante decreto que las mujeres ocuparan cualquier cargo de representación pública en Italia. Ordenó el arresto y la proscripción de los diputados del Partido Comunista y reinstauró formalmente la pena de muerte para delitos políticos. O sea, la dictadura erradicó toda oposición institucional, y esta inercia hacia el poder absoluto, fíjate que resonó globalmente. Sí, también llegó a Asia. En Asia, Reza Khan fue coronado formalmente como el Shah de Irán, consolidando una monarquía de corte profundamente militarista y nacionalista. Y hacia finales de año, tras la muerte del emperador Taisho en Japón, su hijo Hirohito asciende al trono. Al trono del crisantemo. Y este hito marca el inicio oficial de la era Showa,
Un periodo que orientaría al imperio japonés hacia la expansión militar desenfrenada. Básicamente, la misma tecnología que ofrecía conectar al mundo mediante ondas de radio convivía con sociedades que levantaban muros políticos infranqueables. Es una dicotomía brutal. Pero a ver, para la recta final de este análisis a fondo, quiero alejar un poco el foco de la gran geopolítica y la macroeconomía. Me parece bien. Porque los archivos de 1926 ocultan eventos extraordinariamente extraños, misterios absolutos y tragedias que parece que están sacados de una película de Hollywood de esa misma época. Eventos que, por lo inusual de su naturaleza, acapararon la atención pública de una manera tremenda, demostrando el enorme poder de distracción de los nuevos medios que hemos estado describiendo. Evidencian lo vulnerable que seguía siendo la humanidad, más allá de la maquinaria política o científica. Y el caso más célebre, sin duda, concierne a la reina del suspense. Exactamente. Agatha Christie. Una historia increíble. En diciembre de 1926, la autora británica sale de su casa en su coche y desaparece por completo de la faz de la Tierra. Su vehículo es hallado abandonado cerca de una cantera, con un abrigo de piel en el asiento. Y el país entero entra en modo de alerta. Se organizan batidas inmensas de miles de policías y civiles. E incluso el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, llevó uno de los guantes de la autora a una médium espiritista buscando pistas de su paradero. Espera, ¿en serio? ¡Qué surrealista! Totalmente. Un detalle fascinante de ese caso es cómo la prensa escrita se alió con las incipientes transmisiones de radio para emitir boletines continuos sobre la búsqueda. O sea, se convirtió en uno de los primeros fenómenos mediáticos modernos que se desarrollaban en tiempo real ante audiencia nacional, mezclando el cotilleo de la alta sociedad con el formato de intriga criminal. El mismo formato que ella misma había popularizado. Y el desenlace es tan surrealista como la premisa. Es como un caso moderno de true crime en Internet, pero mucho antes de las redes sociales. Cuéntalo, porque el giro es de película. Tras 11 días de histeria colectiva, descubren a la escritora de misterio más famosa del planeta alojada tranquilamente en un hotel balneario de lujo en la ciudad de Harrogate. Y aquí viene el giro bizarro. Se había registrado en la recepción utilizando el apellido exacto de la mujer con la que su propio marido estaba teniendo una aventura. No me digas. ¿No es increíble que la reina del misterio protagonizara su propia historia de detectives en la vida real justo este año? De locos. Un siglo después, los historiadores aún debaten si fue un auténtico episodio de fuga disociativa causado por un colapso nervioso o una venganza fría y calculada para humillar mediáticamente a su esposo. Yo me inclino por la venganza, sinceramente. La realidad superando la ficción de una manera espectacular. Y en contraposición a este misterio, digamos, sin víctimas, el año también presenció cómo figuras que cimentaban su fama en parecer invulnerables eran derrotadas de forma trágicamente mundana. Hablamos de Harry Houdini, claro. La gran leyenda del escapismo mundial, famoso por liberarse de camisas de fuerza colgado boca abajo o de cajas sumergidas bajo el hielo. Pues falleció irónicamente en la fecha de Halloween del 26. Y la historia detrás es que no muere ahogado en un tanque de agua brillante frente a miles de espectadores. No. Para nada. Su final es de una banalidad desoladora. A ver. Houdini muere de una peritonitis generalizada, derivada de la rotura de su apéndice, una condición médica común, Ostras. que aparentemente se vio agravada, de forma letal, cuando, días antes, un estudiante universitario le asestó varios puñetazos repentinos en el abdomen, ¿Pero por qué? para poner a prueba la supuesta resistencia sobrehumana de los músculos del ilusionista. Tela. El hombre que se reía de los candados y la asfixia, sucumbiendo a una infección interna. Es una cura de humildad para el ego humano espectacular. Y la fragilidad humana seguía muy presente a pesar de toda la ilusión de control tecnológico, también frente a la naturaleza. Igual que los tremendos golpes que la naturaleza asestó aquel año, dejando claro que a pesar de que estuviéramos inventando cohetes, seguíamos a merced de los elementos. Totalmente. Tenemos eventos documentados como el desastre en el arsenal de Picatinny en Nueva Jersey durante el mes de julio. Una simple tormenta eléctrica de verano dejó caer un rayo sobre una enorme reserva de munición militar. Imagínate el desastre. Desató explosiones en cadena de millones de kilos de explosivos, devastando la zona durante días y rompiendo ventanas a kilómetros de distancia. Y luego, por supuesto, la catástrofe climatológica de Florida. El gran huracán de Miami en el mes de septiembre. Es un ejemplo histórico vital. Miami estaba inmersa en una burbuja especulativa inmobiliaria vertiginosa. Se construían edificaciones apresuradamente para acomodar la afluencia de capital, ¿no? Eso es.
Y el impacto frontal de un huracán de categoría inmensa arrasó el desarrollo urbano, dejando cientos de víctimas fatales y una devastación material que arruinó la economía local durante años. Es que por mucha innovación industrial de la que presumiera la década, un simple cambio de presión barométrica en el océano era capaz de borrar una ciudad del mapa de un plumazo. La ilusión del dominio tecnológico total frente a la indiferencia implacable del entorno natural. Un recordatorio monumental de la vulnerabilidad humana. Bueno, hemos recorrido todos los registros de 1926 de principio a fin. Tras diseccionar todos estos datos, el cuadro general que nos queda es bastante abrumador. Definitivamente. Este análisis nos demuestra que no estamos ante 12 meses transicionales, sino ante el auténtico momento fundacional de nuestro paradigma actual. Un punto de inflexión brutal. Presenciamos la puesta en marcha de la televisión mecánica y los motores de combustible líquido, tecnologías que redefinirían la concepción del tiempo y el espacio en la Tierra. Vimos a las masas aterrorizadas por voces que salían de una caja y a la vez conectadas por películas sonoras. Observamos la invención de los fines de semana libres como engranaje del capitalismo de consumo, chocando con las realidades amargas de la lucha obrera de la posguerra. Y fuimos testigos de ese relevo generacional casi diseñado por ingeniería, donde desaparecen los grandes artesanos del siglo XIX para dejar paso al nacimiento simultáneo de figuras políticas, reinas y superestrellas que monopolizarían el futuro. Todo ello mientras una alarmante ola de dictaduras militares asfixiaba los parlamentos europeos en busca de un orden rígido, y figuras insospechadas como Agatha Christie y Houdini escribían páginas de misterio y tragedia en la prensa. Fue el año en que se encendieron las pantallas de televisión, nacieron las estrellas modernas y el mundo comenzó a caminar sonámbulo hacia nuevos regímenes autoritarios. 1926 fue el año en que encendimos las pantallas y entregamos las riendas de la libertad por miedo a la incertidumbre. Es un microcosmos que encapsula perfectamente la esencia de la humanidad moderna. Creadores de innovaciones sublimes, pero persistentemente atados a nuestros impulsos más primarios frente al caos político y las fuerzas de la naturaleza. Y cerrar este círculo analítico nos deja una reflexión final en el aire. Una idea provocativa que resulte interesante para quienes nos escuchan, para que le den vueltas por su cuenta. A ver. Si consideramos cómo las tecnologías que nacieron en el 26, o sea, la televisión, las redes de radio, los cohetes, fueron posteriormente dominadas y utilizadas por las mismas figuras políticas y culturales que también nacieron en ese año, cabe preguntarse algo sobre nuestro presente. Teniendo en cuenta la aceleración que vivimos hoy con la ingeniería genética, la inteligencia artificial autónoma y la tecnología cuántica, es imperativo cuestionarnos cómo se usarán en el futuro. Exactamente. ¿Qué tecnologías revolucionarias de nuestro presente que están saliendo hoy mismo de los laboratorios acabarán moldeando a los líderes que están naciendo en este preciso momento en algún hospital del mundo? Es una perspectiva fascinante y un poco aterradora a la vez. Pues con esa perspectiva nos despedimos. La próxima vez que escuchen hablar de los idílicos y felices años 20, recuerden que tras el jazz y la ostentación estaban los motores crujiendo, el pánico en las calles y la maquinaria del mundo contemporáneo arrancando sin frenos. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Hasta la próxima inmersión profunda. En 1998, adolescentes de todo Japón empezaron a enviar pequeños aparatos de plástico estropeados a cementerios reales. Ostras, sí. O sea, pagaban por lápidas, organizaban funerales en toda regla y lloraban la pérdida con un dolor genuino. Y ojo, no estaban enterrando un animal de compañía. Claro, ni siquiera estaban enterrando algo que hubiera estado vivo biológicamente hablando. Exacto, estaban enterrando a un llavero. Un llavero que emitía pitidos y que tenía una pantalla del tamaño de un sello de correos. Es que es una imagen poderosísima. Piensa que la humanidad, por norma general, no organiza funerales para las calculadoras estropeadas, ¿verdad? Ya, desde luego que no. Tampoco enterramos los monitores del ordenador en el jardín trasero cuando dejan de funcionar. Eso es. Hay una separación muy limpia, muy binaria, entre la herramienta de silicio y el ser humano. Pero claro, ese llavero rompió esa frontera por completo. Totalmente.
demostró que nuestro cerebro está dispuesto a cruzar los cables del luto real por una simulación de muy baja resolución. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. Pues sí. Y para quienes nos escuchan, bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un documento enciclopédico monumental que detalla la historia completa. Una historia larguísima, además. Madre mía, sí. Desde 1996 hasta los últimos lanzamientos en 2025 de este fenómeno tecnológico y cultural que es el Tamagotchi. Un viaje increíble. Y nuestra misión hoy es explorar exactamente eso, cómo un simple huevo pixelado logró revolucionar la forma en que los seres humanos interactúan con la máquina. Generando lo que hoy en día conocemos como el efecto Tamagotchi. Exactamente. Queremos desentrañar por qué sigue batiendo récords de ventas décadas después de su creación. Y bueno, para entender este impacto masivo, tenemos que fijarnos en la genialidad, casi retorcida diría yo, de su diseño inicial en Japón. Sí, un diseño creado por Akihiro Yokoi y Aki Maita. Y, a ver, hay un detalle en nuestras fuentes que me parece que lo dice todo sobre este invento. Ah, lo del premio, ¿verdad? Eso es. Ambos ganaron el premio satírico Ig Nobel de Economía en 1997 por inventarlo. Que bueno, aunque el premio Ig Nobel suele ser una broma, en este caso dieron en el clavo totalmente desde el punto de vista económico y psicológico. Totalmente. Al concederles el galardón, de hecho, los llamaron literalmente el padre y la madre del Tamagotchi. ¡Qué bueno! Y la verdadera genialidad de Salam premiando ahí era cómo estos dos habían monetizando una vulnerabilidad emocional humana. O sea, convirtieron las tareas más tediosas del mundo real en la mecánica principal de un juego. Hackeando nuestro instinto maternal y paternal. Exacto, hackeando el cerebro humano. Y el nombre ya era toda una declaración de intenciones, ¿no? Es un acrónimo de la palabra japonesa tamago, que significa huevo. Sí, y la adaptación de la palabra inglesa watch, reloj, pronunciada wachi. Porque, claro, se concibió originalmente para llevarse en la muñeca, como un reloj. Eso es. Y la forma de huevo, fíjate, no fue una decisión estética arbitraria. En el Japón de mediados de los 90, las mascotas exóticas como los reptiles o las serpientes estaban súper de moda entre los chavales. Ostras, claro. Entonces un huevo conectaba directamente con esa idea de estar incubando a una criatura exótica. Exactamente. Y además, el arte inicial de los personajes subía por completo de la perfección técnica. Se dibujaron usando un estilo muy presente en las revistas para adolescentes japonesas de la época. El llamado estilo Etauma, ¿verdad? Ese mismo. Y ese estilo es fundamental para entender el apego. Básicamente significa que algo está dibujado de forma torpe, con líneas temblorosas e imperfectas, pero que resulta entrañable. O sea, que al presentar a la criatura no como un diseño pulido e impecable, sino como un monigote algo desvalido, se activaba esa respuesta de protección de la que hablabas. Claro. Antes de pasarlo incluso a esos 20 píxeles grises de la pantalla, ya generaba ternura. Y para redondear todo este paquete crearon una premisa narrativa oficial que es fascinante. Sí, la de que no eran programas informáticos. Exacto. La historia oficial decía que eran una especie alienígena que había dejado un huevo en la Tierra para ver cómo era la vida aquí. ¡Qué locura! O sea, el llavero de plástico era simplemente el traje protector que necesitaban para sobrevivir en nuestra atmósfera. Eso es. Una genialidad de marketing. A ver, vale, vamos a desgranar esto. Para mí es como tener un bonsái digital hiperactivo. Me gusta esa analogía. O sea, un bonsái normal requiere paciencia, constancia a lo largo de los años. Y bueno, si lo ignoras un día, pues no pasa nada grave. Claro, sobrevive. Pero este bonsái digital te exigía esa misma devoción comprimida en cuestión de horas. Y si no le prestabas atención, tenía la capacidad de pitar incesantemente hasta hacerte sentir una culpa terrible. Una culpa real, además. Totalmente. Quienes criaron uno recordarán seguro la presión constante de los medidores de hambre, de felicidad, de entrenamiento. Había que darles de comer, jugar con ellos y, bueno, a veces disciplinarlos si se ponían caprichosos. Y aquí, fíjate, es donde las mecánicas subvertían por completo la expectativa de lo que debía ser un videojuego en aquella época. Ya, porque no iba de ganar. Eso es. En lugar de ofrecer un reto tradicional de ganar puntos o derrotar enemigos, el juego consistía literalmente en trabajo de cuidados no remunerado. Madre mía, visto así suena hasta mal. Es que el detalle más rompedor y a la vez el más escatológico de todos es que el usuario tenía que limpiar las cacas que la criatura dejaba en la pantalla. ¿Y no era opcional? No,
Si las dejabas ahí, el entorno se volvía insalubre y la criatura enfermaba. Aparecía un temido ícono de una calavera en la esquina y tenías que administrarle medicinas rápidamente. Una dependencia que llegaba hasta las últimas consecuencias, porque el Tamagotchi pasaba por distintas etapas biológicas, desde bebé hasta convertirse en adulto. O en un personaje especial si los cuidados eran perfectos. Claro, pero el drama es que también podía morir, por negligencia o simplemente por vejez. Y el tratamiento visual de esa muerte variaba según el mercado, lo cual me parece un choque cultural increíble en las fuentes. Es un detalle buenísimo, sí. En las versiones originales en Japón, cuando la mascota fallecía, la pantalla mostraba un pequeño fantasma y una lápida tradicional. Pero claro, en las versiones occidentales, los distribuidores entraron en pánico absoluto. Lógico, pensaron en su mercado. Exacto, consideraron que una tumba era demasiado cruda para un juguete infantil, así que lo censuraron. Lo cambiaron por la animación de un angelito. Lo que demuestra que la propia empresa sabía el nivel de peso emocional que estaba manejando. La muerte de la mascota digital era un tema súper sensible, porque, como decíamos, el apego no era una simulación, El apego era muy real. muy real. Al exigir una atención constante, intermitente y a veces súper inoportuna, generaron una ilusión de vida poderosísima. Y fueron precisamente estas mecánicas, diseñadas para crear este vínculo tan íntimo, las que acabaron provocando una disrupción social masiva a nivel global. Es que el éxito fue algo nunca visto. Las fuentes hablan de 40 millones de unidades vendidas en la primera etapa. Una barbaridad para los años 90. Una barbaridad. El nivel de demanda era tan extremo, la escasez en las tiendas era tan real, que según los registros, los propios empleados de Bandai tenían prohibido salir a la calle, llevando bolsas con el logotipo de la empresa. Por miedo a que los asaltaran por la calle. Imagínate el nivel. Hablamos de histeria colectiva por un aparato de plástico del tamaño de un reloj de bolsillo. Y esa histeria se trasladó enseguida de las tiendas a las aulas, creando un problema logístico en la vida diaria de millones de familias. El terror de los profesores. Totalmente. Debido a lo exigente de las primeras versiones, la mascota podía morir en menos de medio día si no se la atendía. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los alumnos no podían dejar el juguete en casa. Claro, se lo llevaban al instituto. Y las aulas se llenaron del sonido de pequeños pitidos electrónicos interrumpiendo las clases, todo porque un alienígena pixelado tenía hambre o necesitaba que le limpiaran la pantalla. Lo que llevó a prohibiciones masivas en colegios de todo el mundo. Los profesores, hartos, confiscaban los dispositivos y los metían en los cajones de sus mesas. Y ahí venía el drama. Claro, porque al acabar la jornada escolar, los chavales recuperaban sus llaveros solo para encontrar el temido ícono del fantasma o el ángel. Habían muerto de inanición digital dentro del cajón del profesor. Imagínate la culpa del niño. El dolor era tan tangible que, además de los cementerios en Japón que mencionamos al principio, surgieron leyendas urbanas muy oscuras sobre adolescentes sumidos en depresiones profundas. Incluso hubo rumores de suicidios vinculados a la muerte de sus mascotas. Fíjate hasta dónde llegó la cosa. Y esa intensidad emocional paralizó a los gigantes tradicionales de la industria del videojuego. Por completo. Mientras empresas como Nintendo invertían millones en desarrollar los gráficos más punteros de la época, un llavero monocromo les estaba robando absolutamente toda la atención. Hay una confesión muy reveladora en las fuentes por parte de Shigeru Miyamoto, que es nada menos que el creador de Super Mario. Sí. Él relató cómo, mientras su equipo celebraba los espectaculares gráficos tridimensionales del juego Mario 64, él por dentro sentía que habían perdido la batalla. ¡Ostras! Para Miyamoto, ver cómo un aparato con gráficos de 10 o 20 puntos arrasaba en el mundo entero era la prueba irrefutable de que la empatía siempre le gana a la fidelidad gráfica. ¡Qué frase tan potente! Pero a ver, yo me pregunto una cosa. Bandai había creado un producto adictivo que te demandaba 24 horas al día. Sí. Crearon un vínculo tan intenso que la gente literalmente no daba abasto. Se puede decir que fueron víctimas de su propio diseño adictivo, porque cuando la novedad técnica pasó, lo que quedó fue una fatiga emocional tremenda en el público. Exacto. Mantener vivos a esos bichos era un trabajo a tiempo completo. Así que, pregunto, ¿la burbuja estalló de golpe por puro agotamiento psicológico, llevando a la caída brutal de ventas en 1998? Pues, a ver, lo fascinante aquí es que la fatiga emocional fue brutal, desde luego, pero los datos financieros apuntan a una realidad mucho más prosaica.
La burbuja no estalló solo por el agotamiento del público. Ah, ¿no? No, fue un desastre logístico corporativo de manual. Las pérdidas de 6.000 millones de yenes que sufrió Bandai en 1998 fueron el resultado de la histeria mal gestionada. Ocurrió lo que en economía se llama el clásico efecto látigo en la cadena de suministro. Espera, espera. ¿A qué te refieres con reservas falsas en este caso? Porque parece increíble que el comportamiento del comprador hundiera a la empresa. Pues piensa en el pánico de no conseguir uno en esa época. Los consumidores iban a 5 jugueterías diferentes y se apuntaban en la lista de espera de todas ellas, solo para asegurarse de conseguir al menos una unidad. Ostras, claro. Yo me apunto en todas y el primero que me llame, pues se lo compro. Exacto. Entonces las tiendas, viendo estas listas de espera gigantescas, pedían a Bandai 5 veces más inventario del que realmente necesitaban. Y hubo graves fallos de comunicación interna en la empresa. No supieron leer los datos. No supieron leer que esa demanda era en realidad un espejismo. Así que sobreprodujeron millones de unidades masivamente, justo en el momento exacto en que la moda empezaba a enfriarse. Justo cuando la fatiga emocional empezaba a notarse. Eso es. De la noche a la mañana, Bandai se encontró con almacenes enteros gigantescos, llenos de inventario, invendible. Es uno de los fracasos financieros más irónicos de la historia del juguete. Madre mía. Tras perder 6.000 millones de yenes, cualquier junta directiva normal habría enterrado la marca junto con esas lápidas pixeladas. Y nunca más se supo, claro. Pero Bandai aprendió una lección durísima que dictó una estrategia completamente nueva y cautelosa. Y su regreso en 2004 fue fascinante. Sí, con el modelo Tamagotchi Connection. Exacto. En lugar de intentar inundar el mundo otra vez, lanzaron el Connection con una campaña intencionalmente discreta. Querían evitar a toda costa la histeria y la sobreproducción del pasado. Y el cambio fue brillante. El paso de cuidar a una criatura aislada a poder conectarla con otras no fue solo una mejora técnica de este nuevo modelo, cambió la psicología del juguete por completo. Por lo de los infrarrojos. Sí, al introducir la conectividad por puerto infrarrojo, la dinámica pasó del aislamiento a la comunidad. Ya no era solo tu responsabilidad en solitario frente a una pantallita. Claro, de repente tu mascota virtual sentía presión social. Los dispositivos ahora podían hacerse amigos, darse regalos, casarse e incluso tener descendencia. Esa evolución social transformó la experiencia por completo. Sí, sí. Y modelos posteriores llevaron esto al extremo como el Tamagotchi MX y la versión ON que se lanzó en 2019. Esos introdujeron el concepto de genética real. Así, eso fue una locura. O sea, si el tuyo se casaba con el de un compañero, el hijo resultante heredaba rasgos físicos mezclados de ambos progenitores. Creaba un linaje único y personalizado que te incentivaba, claro, a seguir jugando generación tras generación. Fue una escalada constante de innovación por parte de Bandai para mantenerse relevantes. Introdujeron pantallas a color en Japón hace 2008. Luego vino el Tamagotchi Pix. Que traía una cámara instalada, ¿no? Sí, en la propia carcasa para usar realidad aumentada e interactuar mediante códigos QR. Después probaron con el formato de reloj inteligente con el Tamagotchi Smart. Volviendo un poco a la idea original del reloj. Exacto. Y dieron el gran salto en 2023 con el modelo Uni, que fue el primero en integrar una conexión Wi-Fi completa para acceder a un entorno online mundial. El famoso metaverso, el tamaverso. ¿Eso es? Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Viendo toda esta línea temporal en las fuentes, yo me atrevería a decir que la franquicia estuvo a punto de sabotearse a sí misma. ¿En qué sentido? Pues que al añadirles profesiones, familias supercomplejas y al integrarlos en un metaverso con Wi-Fi, los convirtieron básicamente en personitas. Ya veo por dónde vas. Perdieron el núcleo de lo que los hizo especiales al principio. Y creo que el lanzamiento del Tamagotchi Paradise en 2025 me da la razón en esto. Es un buen punto, ¿sí? Ese modelo fue un éxito precisamente porque revirtió esa tendencia a la humanización. Volvieron a ser pequeñas mascotas que solo requerían cuidados básicos. Le añadieron un dial analógico táctil para hacer zoom en la pantalla y fíjate, incluso recuperaron las conexiones físicas en la parte superior del aparato. Si conectamos esto con el panorama general de la historia de la marca, tiene todo el sentido del mundo. Mencionas las conexiones físicas del modelo de 2025, y esto es un guiño directo a los modelos Osuchi y Mesuchi de los años 90. Ah, claro. En esa época no había infrarrojos mágicos ni Wi-Fi. Estos aparatos tenían unos conectores expuestos en la carcasa como si fueran piezas de Lego.
Sí, que los juntabas por arriba. Exacto. Tenías que encajarlos físicamente con el juguete de tu amigo para que interactuaran. Recuperar esa acción táctil en pleno 2025 demuestra una comprensión absoluta de su público. Han sabido leer la nostalgia. Totalmente. Bandai ha logrado consolidar una estrategia dual casi perfecta. Por un lado, satisfacen la necesidad de vanguardia tecnológica con Wi-Fi, Bluetooth y metaversos. Y por otro lado, apelan a la experiencia táctil y sencilla del cuidado directo, reeditando constantemente los modelos originales exactos de 1996. Es una capacidad de adaptación envidiable, la verdad. Y es exactamente la razón por la cual dejaron de ser una simple moda pasajera de los años 90 para convertirse en algo mucho más grande. En una pieza colosal de la cultura pop. Así es. Y de la historia de los videojuegos, claro. Según las fuentes que estamos analizando, hasta el año 2025 se han vendido la asombrosa cifra de 98,1 millones de unidades en todo el mundo. Casi 100 millones. Se dice pronto. Es una barbaridad. Y no es solo un mercado sostenido por la nostalgia de los millennials que quieren comprar su infancia de vuelta, no. Las nuevas generaciones han entrado de lleno en la franquicia. Y es que el fenómeno escapó rápidamente de la pequeña carcasa de plástico, eso también hay que decirlo. Construyeron un imperio transmedia enorme a su alrededor. Sí, series, películas. Emitieron series de anime que dominaron las parrillas de televisión durante años en Japón, películas que arrasaron en la taquilla, y franquicias de videojuegos que funcionaron por sí solas. Como la saga Corner Shop para la Nintendo DS, que fue súper popular. Exacto. E incluso lograron que su personaje más emblemático, Mamechi, compartiera pantalla con los pesos pesados de Nintendo. ¿Ah, sí? Sí, apareciendo como corredor invitado en las máquinas recreativas de Mario Kart Arcade GP2. ¡Qué fuerte! No me acordaba de eso. Y es que el impacto cultural llega a todos los rincones. Lo hemos visto referenciado en grandes producciones de Hollywood. Sí, como en Turning Red de Pixar. Me encanta esa película. La protagonista, en plena angustia preadolescente de principios de los 2000, se aferra a su mascota digital a la que llama Robaire Jr. Es un retrato generacional perfecto. Y luego está la brillante estrategia de las colaboraciones cruzadas. O sea, han lanzado modelos temáticos para abarcar todos los nichos imaginables. Para coleccionistas es una ruina, claro. Literal. Puedes criar a un dinosaurio de Jurassic World, a un ángel del oscuro anime Neon Genesis Evangelion, o interactuar con un comecocos en el cruce de marcas por el 40 aniversario de Pac-Man y el 50 aniversario de Hello Kitty. Hay un Tamagotchi para cada obsesión cultural, básicamente. Y toda esta trayectoria alcanzó su clímax institucional en 2025. El prestigioso museo de Strong, que se dedica a preservar la historia del juego interactivo, introdujo formalmente al Tamagotchi en el Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos. Es que piénsalo. Un llavero de plástico compartiendo espacio sagrado con titanes inabarcables como Tetris o Doom. ¿Es poético? Mucho. En el discurso de inducción, la representante del museo, Christy Hissert, resumió el mérito a la perfección. Explicó que la aportación histórica del dispositivo fue ofrecer sentimientos de conexión, cuidado y personalización. ¿Un respiro? Eso es. Fue un oasis, un respiro necesario y transformador en una industria del videojuego que hasta ese momento estaba obsesionada casi exclusivamente con la competición, la velocidad y el combate. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel de industria? Pues que cambiaron las reglas del juego para siempre. Cualquier título moderno de simulación de granjas, cualquier aplicación donde entras a diario a regar unas plantas virtuales o a acariciar a un animal poligonal para que esté feliz, tiene en su ADN la estructura fundamental de aquel pequeño huevo de 1996. Sin duda alguna. Fueron los primeros en demostrar a escala mundial que cuidar de algo en una pantalla podía ser tan gratificante o incluso más que destruirlo. Y esto plantea una pregunta, o más bien una de las cuestiones más fascinantes sobre el comportamiento humano. La lección profunda que extraemos de todo este material es que la tecnología que nos exige responsabilidad, que nos pide atención activa, forja unos lazos neuronales e íntimos inmensamente más fuertes que la tecnología diseñada únicamente para entretenernos de forma pasiva. Es decir, el esfuerzo crea el vínculo. Exacto. El mero acto de tener que esforzarnos por mantener en buen estado a una máquina altera nuestra percepción sobre ella. Ya no es solo un objeto, se convierte en un compañero porque hemos invertido esfuerzo real y tiempo real en su bienestar. Bueno, en este recorrido hemos visto la evolución asombrosa de un invento peculiar.
desde un puñado de píxeles en 1996 que volvía locos a los profesores, que provocaba luto genuino y generaba pérdidas millonarias por puro pánico logístico, hasta convertirse en una franquicia omnipresente con conexiones al metaverso Con cerca de 100 millones de unidades vendidas. y un lugar intocable en el Salón de la Fama de los videojuegos. Todo este viaje es, en el fondo, un estudio maestro sobre la psicología del apego humano. Nos recuerda cómo toda una generación aprendió lecciones imborrables sobre la responsabilidad, sobre la inevitabilidad de la pérdida y la facilidad con la que nuestra mente acepta la ilusión de vida dentro de una minúscula carcasa de plástico. Nos demostró que nuestra empatía no requiere de un organismo biológico para activarse. Solo requiere sentir que algo, aunque sea un trozo de código mal hecho, nos necesita. Y eso, para ir cerrando, nos deja con una reflexión inquietante que va un poco más allá del material de nuestras fuentes de hoy. Si en 1997 un simple rectángulo de cristal líquido con 20 píxeles grises moviéndose a tirones, pidiendo comida a base de rudimentarios pitidos, fue capaz de provocar duelo real, culpa abrumadora y una conexión emocional tan desmedida, pregunto, A ver. ¿qué tan vulnerable es la psique humana frente a lo que está por venir? Hoy en día estamos desarrollando compañeros digitales hiperrealistas e inteligencias artificiales conversacionales diseñadas específicamente para leernos y responder con empatía simulada. Da que pensar, desde luego. Si un icono de una calavera bastaba para hacernos sentir responsables de una vida, llegaremos a un punto en el que nuestra biología sea completamente incapaz de distinguir la empatía humana genuina de una respuesta programada y calculada para agradarnos. Es muy probable. Es algo en lo que pensar la próxima vez que nos descubramos sintiendo pena al apagar un dispositivo inteligente. Quizá las máquinas no necesiten volverse más humanas para conquistarnos. Quizá nosotros siempre hemos estado configurados para entregar nuestro corazón al primer algoritmo que nos pida que lo cuidemos. A ver, si estallara una guerra nuclear mañana mismo, la herramienta definitiva para la supervivencia, bueno, la supervivencia humana, no sería un ordenador cuántico de última generación, No, desde luego que no. ni una inteligencia artificial revolucionaria, no. La clave para mantener el control del mundo sería, agárrate, un simple indicador analógico de los años 70. O sea, un reloj de agujas de toda la vida, básicamente. Exacto. Hoy nos adentramos en un análisis a fondo sobre lo que popularmente se conoce como los aviones del juicio final. Y es que es un ecosistema aéreo diseñado no para el confort diplomático, sino para garantizar la pura y dura supervivencia institucional en, bueno, el peor escenario imaginable. Sí, el peor de los peores. Para que quien nos escucha lo visualice, a ver, si el Air Force One es un hotel de lujo volador diseñado para el confort y las ceremonias, este avión es un búnker de hormigón armado con alas. Vale, vamos a desgranar esto, porque las especificaciones son asombrosas. Oficialmente, la Fuerza Aérea no los llama aviones del juicio final, ¿verdad? No, claro, desde luego que no. Ese es el término sensacionalista que capta la atención del público y por razones obvias, ¿eh? Oficialmente, en la doctrina de Estados Unidos, se denominan Centros Nacionales de Operaciones Aerotransportadas, o bueno, NAOC por sus siglas en inglés. NAOC. Ujú. Eso es. Y el propósito de estas máquinas no es transportar a los líderes a un lugar seguro para, no sé, esconderse. Ya, no es un taxi de escape. Para nada. Su función es permitir que la Autoridad Nacional de Comando pueda seguir liderando y literalmente librando una guerra global desde la estratosfera cuando toda la infraestructura terrestre haya quedado reducida a cenizas. Madre mía. Lo cual nos lleva directamente a esa paradoja tecnológica que mencionaba yo al principio. Sí, Porque para que una sala de guerra voladora funcione cuando el planeta está bajo un ataque nuclear masivo, pues cualquiera esperaría ver la cabina más futurista del mundo, ¿no? claro, pantallas holográficas y todo eso. Exacto, pero resulta que las tripulaciones de estos aviones navegan y operan utilizando instrumentos de vuelo analógicos tradicionales. Diales físicos, indicadores mecánicos, Nada de pantallas táctiles. nada, cero.
Nada de las modernas pantallas de cristal digital que vemos en cualquier avión comercial de hoy en día. Y eso tiene una explicación física fascinante. Porque, a ver, en nuestra vida cotidiana asumimos que lo digital siempre es superior. Lógico, sí. Pero en un escenario de guerra nuclear ocurre un fenómeno conocido como pulso electromagnético, o EMP. El famoso EMP de las películas. Ese mismo. Cuando un arma nuclear detona a gran altitud, los rayos gamma de la explosión golpean las moléculas de aire en la estratosfera. Y esto arranca electrones y crea un campo electromagnético masivo que viaja hacia la superficie a la velocidad de la luz. Ostras, pero espera, ¿no significa eso que al prescindir de ordenadores modernos están en una desventaja táctica enorme? Bueno, Quiero decir, en una guerra moderna, la velocidad de procesamiento de datos lo es todo, o al menos eso parece. sí, sí. Si confían en tecnología de los años 70, ¿cómo procesan la información de la batalla lo suficientemente rápido? Es como si yo me guardara una máquina de escribir antigua por si hay un virus informático global. Parece un intercambio con un coste altísimo. A ver, es un coste altísimo, tienes toda la razón en cuestionarlo. La capacidad de procesamiento a bordo de un avión analógico es, bueno, incomparablemente menor a la de un centro de mando en tierra de última generación. Claro. Lo fascinante de esto es que aquí entra en juego el concepto de resiliencia sobre eficiencia. Ese pulso electromagnético del que hablábamos tiene la capacidad de sobrecargar y literalmente derretir los microchips y circuitos modernos en cuestión de milisegundos. O sea, ¿te fríe el ordenador en abrir y cerrar de ojos? Exactamente. Un ordenador súper rápido quemado procesa exactamente 0 datos. Ya, un microchip frito no sirve para nada, claro. Y además de la amenaza nuclear, está la amenaza cibernética, que hoy en día es brutal. Una pantalla digital conectada a un sistema en red es susceptible de ser hackeada o inutilizada por actores estatales. Es verdad, un ciberataque masivo. Eso es. Sin embargo, un altímetro que funciona por presión de aire física o un horizonte artificial basado en un giroscopio mecánico impulsado por vacío, Esos no se pueden hackear. exacto, son físicamente inmunes a un EMP. Y no hay hacker en el mundo que pueda meterse en un sistema de vacío. Al usar instrumentos de la vieja escuela, aseguran que el avión seguirá volando a oscuras, sin depender de satélites GPS ni, bueno, de servidores externos. Es una maravilla de aislamiento funcional, la verdad. Pero claro, sobrevivir al destello inicial y a la onda expansiva es solo el paso 1. Sí, eso es solo el principio. Porque la supervivencia pasiva no gana conflictos. Y aquí es imperativo entender cómo logran operar, porque la misión de este avión es contraatacar. Así es. Y la gran pregunta es, a ver, ¿cómo un presidente, aislado en una cabina analógica a miles de metros de altura, logra lanzar un misil desde un submarino sumergido a miles de kilómetros de distancia? Pues mira, para entender ese mecanismo tenemos que mirar cómo está estructurada toda la flota. Porque no estamos hablando de un solo avión que hace todo el trabajo. Ah, no es solo uno. ¿Qué va? El ecosistema se divide principalmente en 2 plataformas con misiones muy distintas. Primero está el Boeing E-4B Nightwatch, El Nightwatch, vale. ¿sí? Que está modificado a partir de un 747-200B. Este es el centro de mando pesado, digamos. Está diseñado para transportar al presidente, al secretario de Defensa y a docenas de analistas militares y estrategas. O sea, una sala de guerra con alas en toda regla. Exacto. Vale, el E4E es el que toma las decisiones. Pero repasando las fuentes de nuestro análisis, vi que luego está el otro modelo, el Boeing S-6 Mercury. El Mercury, operado por la Marina, sí. Eso, basado en la estructura del viejo Boeing 707, ¿verdad? Desde 1989, sí. Y su misión principal se denomina TACAMO, Take Charge and Move Out, que es como toma el mando y muévete. Eso es. Analizando esta estructura táctica, a mí me surge una analogía biológica. A ver qué te parece. A ver, dispara. Si todo el arsenal nuclear fuera un cuerpo humano, el E-4B Nightwatch es claramente el cerebro. Ahí viajan los líderes, ahí se evalúa la información y, bueno, se toma la decisión de atacar. Correcto. Esa es la cabeza pensante. Pero el E-6 Mercury sería el sistema nervioso central. No decide nada por sí mismo, pero es el conducto indispensable que transmite el impulso eléctrico desde el cerebro hacia los músculos, que en este caso son los submarinos balísticos ocultos bajo el océano y los misiles en los silos. Pues mira, esa analogía del cerebro y el sistema nervioso describe perfectamente la doctrina. El presidente en el E-4B puede gritar la orden de lanzamiento todo lo que quiera, pero si la médula espinal está cortada, el cuerpo no se mueve. Lógico. El E-6 Mercury es esa médula espinal.
Y la forma física en la que logra comunicarse con un submarino sumergido es uno de los mayores logros de la ingeniería de la Guerra Fría, la verdad. Porque las señales de radio normales, las de toda la vida, no penetran el agua salada, ¿verdad? Exacto. Las ondas de radio de alta frecuencia rebotan en la superficie del océano. Sin más. Ya. Para llegar a un submarino sumergido sin delatar su posición, necesitas utilizar ondas de muy baja frecuencia, conocidas como VLF. VLF, vale. Pero la física de las ondas VLF exige una antena gigantesca para poder transmitirlas. Y obviamente no puedes montar una torre de antena de varios kilómetros en el techo de un avión. Sería ridículo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Arrastran un cable kilométrico por el cielo o algo así? Literalmente sí, ¿En serio? totalmente en serio. El E-6 Mercury despliega una antena de cable de alambre dual desde la parte trasera del fuselaje que mide, agárrate, unos 8 kilómetros de largo. 8 kilómetros de cable colgando de un avión. Sí, pero no basta con soltar el cable y ya está. Para que la señal VLF penetre correctamente en el océano de forma vertical, la antena tiene que estar lo más perpendicular posible a la superficie del lago. Espera, a ver si lo entiendo. Si el avión vuela hacia adelante, el cable se arrastraría horizontalmente por detrás, ¿no? Como la cola de una cometa. ¿Cómo logran que cuelgue verticalmente? Y aquí está la maniobra extrema de los pilotos. El avión entra en un patrón de vuelo circular continuo, muy cerrado, inclinando las alas de forma súper pronunciada. Madre mía. Al volar en círculos constantes a baja velocidad, la gravedad y la resistencia del aire hacen que esos 8 kilómetros de cable caigan y queden colgando casi en vertical debajo de la aeronave, girando en un pequeño radio. ¡Qué barbaridad! Y mientras realizan esta maniobra exhaustiva, que no es nada fácil, transmiten los códigos de lanzamiento nucleares directamente a la profundidad del océano. Es alucinante. Tienes a pilotos volando un avión comercial masivo en círculos agónicos durante horas, arrastrando 8 kilómetros de cable, solo para actuar como el nervio que activa el fin del mundo. Suena a ciencia ficción, pero es real. Y supongo que mantener esta división entre el cerebro en un avión y el sistema nervioso en otro es un dolor de cabeza logístico monstruoso, ¿no? Lo es, lo es. De hecho, a principios de los años 2000 hubo un intento muy serio de unificar todo este sistema. Ah, querían juntarlo todo. Sí, fue el proyecto del Northrop Grumman E-10 NC2A, basado en un 767. La idea era consolidar la autoridad de mando central, el control de misiles, las comunicaciones presidenciales, e incluso el control de drones de combate, todo en una sola plataforma. Vamos, el avión definitivo. Exacto. Se invirtieron más de $200 millones solo en la fase de concepto inicial allá por 2003. Pero el proyecto colapsó porque me imagino que poner todos los huevos en una sola cesta voladora, por muy avanzada que sea, crea un único punto de fallo inaceptable. Esa fue una de las grandes críticas, claro. Si un misil enemigo derriba ese único avión, decapita simultáneamente el cerebro y el sistema nervioso de todas tus fuerzas armadas de un solo golpe. Claro, te quedas ciego y mudo a la vez. Exacto. Y además, había un problema de física pura, que era la interferencia electromagnética. Entre sus propios sistemas. Sí. Intentar operar sistemas de radar masivos, comunicaciones submarinas de baja frecuencia, enlaces satelitales, control de drones, todo emitiendo desde el mismo fuselaje, creaba un ruido electrónico que interfería consigo mismo. ¡Qué locura! Así que finalmente asumieron que la separación de funciones era un mal necesario para la supervivencia del sistema. El E-10 se quedó en planos. Vale, entonces la separación se mantiene. Pero hablemos un poco del presente y del futuro, porque claro, cualquiera que nos escuche podría pensar que estamos hablando de reliquias históricas de la Guerra Fría, ¿no? De aviones que se mantienen operativos por pura inercia burocrática. Es lo que piensa mucha gente, ¿sí? Sin embargo, el análisis de la situación actual muestra que esto no es una reliquia, sino un negocio muy activo y en constante modernización. Estados Unidos ya está construyendo la próxima generación para reemplazar al E-4B. Así es. El programa se conoce como el Centro de Operaciones Aerotransportadas de Supervivencia, o SOE, y lo interesante es quién y cómo lo está construyendo. Sí, y aquí es donde entra un detalle logístico que a mí me rompe un poco los esquemas. La Fuerza Aérea le adjudicó este megacontrato a Sierra Nevada Corporation, desbancando a Boeing, que suele ser el gigante intocable. Sí, fue toda una sorpresa en la industria.
Pero es que Sierra Nevada no está construyendo superaviones desde cero en un hangar súper secreto. Resulta que han comprado 5 aviones comerciales modelo Boeing 747-8 de segunda mano a Korean Air, una aerolínea de pasajeros. Así es. A ver, ¿por qué comprar aviones usados para el proyecto militar más crítico del país? Pues mira, lo que pasa es que en realidad es la única opción viable desde el punto de vista de la ingeniería y la economía. La producción comercial del Boeing 747 ya se ha cerrado definitivamente. Ya no se fabrican más. Ah, claro, es verdad. Pero para albergar los enormes generadores de energía necesarios para alimentar el blindaje MP, las salas de servidores aisladas y todo el equipo de comunicaciones pesadas, la Fuerza Aérea requiere estrictamente un avión de 4 motores. Porque 2 motores, como los de los aviones comerciales modernos, que son más eficientes, no generarían suficiente energía eléctrica, supongo. Exacto. Necesitan redundancia masiva y potencia bruta. El 7478 es la plataforma perfecta. Y Korean Air era una de las pocas aerolíneas que operaba la versión de pasajeros relativamente nueva de este modelo, no solo la versión de carga. Tiene sentido. Al comprar aviones comerciales existentes, Sierra Nevada puede desmontarlos hasta el chasis de aluminio e instalar el blindaje y la tecnología desde cero, ahorrándose décadas de diseño aerodinámico básico. Claro, se ahorran reinventar la rueda. Eso es. Tienen hasta julio de 2036 para terminar este desarrollo y entregarlos. Rusa también tiene su propia infraestructura de aviones del juicio final, con los modelos Ilyushin I-80, el Il-82 y el futuro Il-96-400M. Correcto. Y su propósito es exactamente el mismo, ¿no? Proteger a la cúpula del gobierno ruso y asegurar la capacidad de lanzamiento durante un ataque. Claro, la doctrina de disuasión exige que ambas partes tengan capacidades similares de supervivencia para que la amenaza de destrucción mutua asegurada se mantenga creíble. Ya. Pero repasando el historial de la flota rusa, hay un suceso en el año 2020 que ilustra lo que podríamos llamar la paradoja de la seguridad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ay, sí, lo de 2020. Es que es de película de comedia. Ocurrió en la ciudad de Taganrog. Mientras uno de estos Ilyushin Il-80, súper secretos, estaba en tierra por mantenimiento. Este es un avión diseñado para resistir explosiones termonucleares. Sí, blindaje pesado. Diseñado para resistir la radiación más letal conocida por el hombre y el colapso de la civilización entera. Y resulta que alguien forzó la escotilla de carga y robó 39 unidades de equipo de comunicaciones de radio de alto secreto. O los ladrones comunes, sí. Fue un escándalo monumental para la seguridad militar rusa. Las autoridades tuvieron que lanzar una investigación criminal urgente, porque claro, los dejaron en evidencia. Es que revela una vulnerabilidad estructural enorme. No importa cuántos miles de millones inviertas en ingeniería extrema o en jaulas de Faraday para bloquear un pulso electromagnético. Puedes crear la máquina más invulnerable de la historia contra la física nuclear, pero al final del día... Te la roban en el aparcamiento. Exacto. El sistema es derribado por un factor humano, mundano, ¿sabes? Un fallo en la seguridad perimetral y unos ladrones comunes con herramientas básicas en una pista de aterrizaje. Es una ironía tremenda. Si conectamos esto con el panorama general, la paradoja de la seguridad nos recuerda que la cadena militar es tan fuerte como su eslabón más débil, que suele ser la logística en tierra, el factor humano. Totalmente. Sin embargo, más allá de la anécdota criminal, hay una lectura geopolítica innegable que debemos hacer de forma totalmente objetiva, según las fuentes. A ver. El hecho de que Estados Unidos esté asegurando contratos de miles de millones hasta 2036 con Sierra Nevada y que Rusia esté desarrollando simultáneamente la plataforma Il-96 para modernizar su propia flota, indica claramente una cosa. ¿El qué? Que los estrategas militares de ambas potencias asumen que el riesgo de un conflicto nuclear a gran escala es una amenaza vigente, no un capítulo cerrado de los libros de historia de la Guerra Fría. De hecho, la Fuerza Aérea de EU mantiene un nivel de hermetismo tal que rara vez mencionan estos aviones y se niegan a reconocer públicamente la propiedad de algunos de ellos. Ya. Es una preparación activa, constante y súper secreta. Y es que todo esto no opera en el vacío. Estos aviones son solo la punta del iceberg de arquitecturas gigantescas de las que apenas se habla en el día a día. Así es. La verdad, ponen los pelos de punta. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el sistema de control y mando post-ataque,
el PAX. Y por parte de Rusia está el famoso sistema Perimetr, conocido en Occidente como la mano muerta. Uf, la mano muerta. Ese es el ejemplo definitivo de llevar la disuasión a su extremo lógico y, francamente, aterrador. Tengo entendido que ese sistema ni siquiera necesita un líder vivo para lanzar un ataque. O sea, ¿cómo funciona exactamente un sistema así sin que nadie apriete un botón? Funciona precisamente eliminando la necesidad del factor humano directo en el último momento. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética temía que un ataque sorpresa estadounidense pudiera destruir a toda su cúpula de liderazgo antes de que tuvieran tiempo de dar la orden de represalia. Claro, un ataque relámpago. Así que diseñaron el sistema Perimetr. Es una red automatizada de sensores distribuidos por todo el territorio que miden la actividad sísmica, los niveles de radiación y los destellos de luz intensos que son característicos de una detonación nuclear. Es decir, sensores que confirman físicamente que el país está siendo destruido en ese preciso instante. Exacto. Si estos sensores detectan un ataque nuclear masivo a nivel nacional y al mismo tiempo se pierde toda la comunicación por radio con los altos mandos militares en Moscú, el sistema asume que el liderazgo ha sido aniquilado. Que ya no queda nadie al mando. Eso es. En ese escenario, Perimetr puede activar de forma autónoma el lanzamiento de un cohete de mando. Este cohete no lleva una cabeza nuclear, sino un transmisor de radio de altísima potencia. Vale. Lanzamiento a todos los hilos de misiles intercontinentales restantes, provocando un contraataque total sin que intervenga un solo ser humano. Madre mía, la máquina vengándose por sí sola. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque toda esta infraestructura tecnológica, desde aviones que arrastran 8 kilómetros de cable haciendo giros imposibles, hasta redes de sensores sísmicos que pueden decidir el fin de la humanidad por su cuenta. Es mucho que asimilar. Demasiado. Todo esto forma un entramado invisible de disuasión. La paz o la normalidad cotidiana en la que desarrollamos nuestras vidas está fundamentada en la sombra, en esta preparación gubernamental para el peor escenario concebible. Sí, la disuasión llevada al límite. Es sobrecogedor darse cuenta de que estas maravillas de la ingeniería y la paranoia vuelan sobre nuestras cabezas sin que nos demos cuenta, preparadas constantemente para un día que absolutamente nadie quiere que llegue. Y esto plantea una pregunta importante, ¿sabes? Es un dilema ético y filosófico que surge directamente al entender cómo funcionan estos sistemas extremos de los que hemos hablado hoy. A ver, cuéntame. Vemos que se han invertido y se invierten, hasta el año 2036 y más allá, recursos incalculables para asegurar que una sala de mando logre volar en un espacio aéreo saturado de radiación, con instrumentos analógicos funcionando perfectamente mientras las redes globales se desmoronan. Sí, todo a prueba de fallos. Todo está diseñado para asegurar que si llega el apocalipsis, la capacidad de emitir órdenes sobreviva, que los líderes sobrevivan para poder dar las órdenes finales. Garantizar que la orden se transmita cueste lo que cueste. Sí. Exactamente. Pero si el día del juicio realmente ocurre, si esa devastación se materializa y las ciudades de ambos bandos son borradas del mapa, las redes de suministro desaparecen y la infraestructura y la sociedad colapsan, nos enfrentamos a una paradoja filosófica enorme. ¿Cuál? ¿Qué sentido tiene mantener un sofisticado centro de mando aéreo funcionando a la perfección en la estratosfera, cuando debajo ya no queda nadie vivo a quien comandar, ninguna nación a la que gobernar y absolutamente nada que proteger? ¡Ostras! Todo ese esfuerzo monumental de ingeniería se reduciría, en el fondo, a gobernar sobre un cementerio planetario. ¡Qué imagen tan desoladora, de verdad! Pero merece la pena detenerse a pensar en ello. Y dejo esta reflexión para quien nos escucha, para la próxima vez que veamos un rastro de condensación en el cielo. Porque a veces lo que cruza las nubes no es un vuelo comercial ordinario, ni un símbolo de diplomacia internacional, sino la sombra vigilante del peor escenario de la humanidad. Hasta el próximo análisis a fondo.